Hola, buenas tardes a todos. Primero esperemos que estéis todos bien de salud, junto con amigos y familiares, y dar las gracias a Hack Barcelona y Hack Madrid por acogernos y hacernos llegar a tanta gente, que algo bueno debe tener este confinamiento. Soy Óscar Pereira, director de Tecnoideas, una empresa de ciberseguridad de Barcelona. Y os voy a presentar esta charla del abogado especialista en temas tecnológicos Juan Carlos Fernández, de la empresa Tecnogados. He dicho el nombre de la empresa, aunque aquí no vengamos a darnos publicidad, pero creo que es la mejor forma de presentar lo que vais a oír durante el próximo rato, ya que en el día a día de nuestra empresa, en casi todos los servicios que prestamos, necesitamos una protección jurídica, ya sea por las interferencias que podamos hacer en los sistemas de nuestros clientes, en auditorías o análisis, o por si tenemos que acompañar a alguno a un juicio, y multitud de ejemplos más que podría estar dando. Así que hay que trabajar codo con un despacho o con un abogado especialista en la materia y que no solo domine la ley de protección de datos, porque este mundo es muy complejo y donde las leyes van todavía muy por detrás. Es difícil de encontrar y nada barato, si ya lo habéis visto, si trabajáis en el sector, o veréis en un futuro si os dedicáis a esto. Así que Juan Carlos nos hablará de todo lo que hay que tener en cuenta y cómo hacer nuestras acciones de forma legal, tanto en auditorías, informes de OSINT, análisis forense, por poner algún ejemplo. Ya os dejo que se presente, os hablo un poco de él y espero que esta charla os parezca igual de interesante que a mí. Venga, un saludo y os dejo con Juan Carlos. Bueno, pues buenas tardes. Como dice Óscar, lo primero, sobre todo, espero que salud y familia bien. Gracias, Óscar, por la invitación y a Hack Madrid y Barcelona por acogerme. Y bueno, esto es otro de los líos que me busco porque a lo largo de estos años y de mi vida siempre he tenido un lema que para aprender enseña. Y entonces, bueno, ante la buena acogida que han tenido las charlas últimas que he dado en este sentido, ahí vemos algunas presentaciones. Estuve el pasado mes de marzo en Routed con Amador Aparicio, un amigo personal y un auditor de primera. Estuve también en diciembre del año pasado en el Centro Nacional Criptológico, también en los cines Kinépolis, 3.800 profesionales hablando de la parte legal. Y abajo estuvimos, pues bueno, con compañeros abogados y junto a Pablo Gómez de la Parra, otro perito informático muy bueno, muy profesional, y dando esa charla, ese binomio técnico legal. Y bueno, cuando me preguntó Óscar que si estaba interesado en una charla de este tipo, digo, bueno, creo que es algo bastante interesante. Creo que cuanto más técnicos sois, más sabéis la importancia que tiene la parte legal. En todas estas charlas el feedback que he tenido es el mismo, es si no vamos juntos, no vamos a ningún lado, porque cuando una investigación vuestra acaba finalmente en cualquier tipo de juzgado, tanto civil, penal o laboral, hay unas normas que hay que cumplir y tenéis que hacer un tema procesal y un tema legal que cumplir. Entonces, si en cualquiera de esas partes, cualquier tipo de investigación, al final no va de la mano del cumplimiento normativo, pues efectivamente al final ese buen trabajo técnico que habéis hecho no va a ir a ningún sitio. Así que creo que el título está muy bien puesto, es Trabajando Juntos, todos estamos en el mismo barco. Una parte que yo tengo interesante es que vengo de un background bastante legal y entonces lo que estoy haciendo ahora es reinventándome a darle esta cobertura y ese conocimiento técnico efectivamente al mundo jurídico y cómo se adapta la jurisprudencia y la norma pues a estas especialidades bonitas y cambiantes día a día. Y bueno, vamos a empezar con la presentación y en primer lugar, bueno, pues creo que es bastante interesante y se da en todos vuestros casos. Cualquier estudio, tanto forense, tanto de fuentes abiertas o sin, o cualquier investigación que hagáis, al final lo que trabajáis es una prueba indiciaria y una prueba indiciaria, me explico, es partiendo de un hecho base, a partir de ahí se desarrolla una investigación y esa prueba indiciaria, como no puede ser de otra manera, está regulada en la jurisprudencia. Y bueno, para apoyar estos principios que digo, normalmente siempre me gusta citar sentencias. Aquí el perfil es más técnico que jurídico y bueno, pues no las pongo, pero os la digo. Hay una sentencia interesante, la 3504 del año pasado, el 19, en el cual nos dice unos puntos a seguir para construir una prueba indiciaria. Y partiendo de construir es porque efectivamente tenemos un indicio base que tiene que quedar acreditado. O sea, en nuestro caso sería ese hecho digital o tecnológico
que se comete una irregularidad o un ilícito y a partir de ahí, con esa evidencia, iniciamos un proceso de investigación. Puede ser una dirección IP, puede ser una cuenta de correo, puede ser un número de teléfono, si se ha hecho, por ejemplo, a través de WhatsApp, puede ser un usuario de redes sociales. Tenemos un hecho base que acredita un hecho irregular o ilícito que vamos a investigar. Ese hecho base tiene que quedar probado con ese hecho y a partir de ahí se inicia la investigación. ¿Y qué nos dice la normativa? Primero, que ese hecho base, si estamos en el entorno penal, sea punible. ¿Punible qué es? Que sea delito y que esté tipificado en la normativa en el momento en que se cometió. Porque en algún sitio, no sé si recordáis, hace unos cuantos años hubo, pues eso, se difundió de una concejala de un pueblo de Ciudad Real, unas imágenes íntimas que había mandado a una pareja que tenía una relación y al final eso se viralizó. Pero en esa fecha el difundir ese tipo de contenido no estaba tipificado y si os leéis la resolución, ahí lo que se dijo es que era una conducta reprobable esa difusión, pero no se podría condenar porque no estaba. Entonces, efectivamente, tenemos que partir de ese hecho de punibilidad. Y después iniciar una actividad probatoria para que se condene por prueba indiciaria, es decir, que no hay prueba directa de que ha cometido el hecho, sino que la vamos a pasar en indicios que unos se relacionan con otros. Nos dice que tiene que haber una actividad probatoria, no vale un indicio, no valen dos, tiene que haber una actividad probatoria que acrediten ese tipo de hechos. Se tiene que dar esos tipos de elementos. Y una cosa muy interesante es que, dependiendo del orden en el que estemos, tenemos que probar los elementos del tipo. Y me explico, ¿qué es el elemento del tipo? Pues si estamos investigando una estafa, tiene que quedar acreditado ese desplazamiento económico, que es para que se produzca ese ilícito, y si investigamos cualquier otro ilícito, efectivamente hay que acreditar esos hechos. Entonces, aquí es un tema interesante ir de la mano para saber el jurista, el abogado y el perfil técnico qué hechos interesan, sobre todo que se contrasten en informes para que a partir de esos hechos se pueda iniciar un informe técnico vuestro basado en acreditar estos elementos del tipo, en este caso penal, para poder acreditar los hechos. Luego nos dice la jurisprudencia que tiene que existir una concatenación, o sea, que tiene que haber una cadena lógica del indicio del hecho probado al indicio del hecho fin. Y todo ese eslabón de la cadena no puede haber una fragmentación por dentro. ¿Por qué? Porque si nos saltamos cualquier de este indicio o no lo acreditamos de forma pertinente, eh, podrás, se podrá sospechar que el resto de indicios, si no hemos acreditado uno, pudieran dimanar de ese o no. Entonces es bastante interesante ser capaz de acreditar esos indicios de manera lógica, técnica vuestra y legal nuestra. Luego se dice que esa secuencia de indicios tiene que ser racional. Racional, me explico, va basada en procesos técnicos, pero efectivamente al final los informes periciales y los informes técnicos, el juez se basa en la razón de la sana crítica y de la lógica. O sea, él tiene que entender que efectivamente esa cadena es racional, apoyada con el informe técnico, pero que él sea entendible y lógica. Y un tema muy, muy interesante en la prueba indiciaria es que de esa investigación vuestra, si cuando que las inferencias, o sea que la resolución, si es muy abierta, es muy difícil que se llegue a condenar a alguien. Y me explico. Si el resultado de la investigación no es capaz de identificar a una persona o a un usuario de forma fehaciente y llegáis que puede ser un grupo de usuarios, efectivamente es muy complicado que si las inferencias o esas conclusiones vuestras no son concretas, no se pueda llegar a una sentencia de culpabilidad. Y en ese tema hay que, por ejemplo, en el tema penal y en el tema civil, cuando efectivamente al final vas tú de parte de demandante, necesitas acreditar los hechos. En el orden penal existe la presunción de inocencia. No soy yo el que tiene que demostrar que no he sido, sino es la otra parte la que tiene que acreditarlo. Pero si estáis vosotros en el entorno civil o en el entorno laboral, que lo vamos a ver más adelante, es el empresario o el particular el que os contrata a vosotros para iniciar esa investigación, vosotros tenéis que acreditar esos hechos, tenéis que hacer prueba plena para que efectivamente al final se puedan acreditar. Y un tema muy, muy interesante es acreditar lo que decíamos, esa cadena lógica y ir de un hecho inmediato, o sea, es decir,
tengo un hecho acreditado y justifico el hecho inmediato, siguiente y posterior, con una secuencia de tiempo. O sea, eso es muy interesante. Vosotros a nivel pericial ya lo sabéis. ¿eh? No solo hay que coger las evidencias, sino que efectivamente hay que seguir una línea temporal de tiempo que nos dé esa lógica. Entonces, hay que acreditar ambas cosas, tanto el hecho inmediato que hemos acreditado como el siguiente, con la parte técnica que hayamos conseguido obtener y con la acreditación de las fechas que nos cuadren y se siga un itinerario lógico. Luego, partiendo, un tema bastante interesante es cuando la prueba es aportada por particular. Y particular, me explico, es vosotros en cualquier labor técnica que hagáis y al final seáis contratados por un empresario o por una persona para realizar una pericial. Imaginaros en un entorno civil, os dice una persona, yo quiero acreditar esas conversaciones de WhatsApp, pues al final vuestros informes van aportados a la prueba de un proceso por un particular. Entonces, aquí la jurisprudencia nos dice un tema bastante interesante y es que la prueba por particular tiene que cumplir unos requisitos. Y esos requisitos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo interesante que vimos en la charla de RUTEP. Amador y yo hicimos una charla, pues un binomio técnico y legal, en la cual, partiendo de unas conversaciones en la red Instagram que le quitaban las credenciales a un menor en la red social de Play Store para quitarle pues, los créditos que tuvieran y si está la tarjeta logueada, pues ver si se podría acceder o no. Y efectivamente ahí se inicia una investigación que podéis ser vosotros. La charla tenía un nombre bastante típico y era la legalidad de la prueba indiciaria cuando mi papi es hacker. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tienes conocimientos técnicos, sois vosotros mismos los que iniciéis esa investigación. Primero, para recuperar efectivamente la cuenta de Instagram de tu hijo o del hijo de tu amigo que te han quitado y posteriormente ver lo que sale. Ahí pudimos ver que efectivamente a lo mejor lo que empieza por una cuenta, te das cuenta que puede ser 28 cuentas y te puede dar cuenta de que si son menores quizás haya también otro interés más espurio detrás. Entonces hay que tener cuidado. Y para que estas investigaciones tengan lógica y tengan validez, se tiene que cumplir una normativa. Entonces, tenéis que actuar primero es que si en vuestras investigaciones se vulnera cualquier tipo de derecho fundamental, secreto, comunicaciones, intimidad, protección de datos, el tribunal una vez que se presente lo va a ponderar y si efectivamente esa vulneración se ha hecho para obtener ventaja en un proceso, lo más probable es que el tribunal no tenga en cuenta esa prueba. Otra acción es que cuando uno empieza una investigación la tiene que hacer sin el ánimo de que se vaya a aportar como prueba. Aquí empezamos, por ejemplo, es que yo quiero recuperar las credenciales de mi hijo y todas estas pruebas al final me han llevado a un hecho que lo voy a poner en conocimiento de la autoridad. Pero tu primer ánimo no era obtener prueba. Y tampoco nos dice el sistema que en un proceso penal no vale que el particular haga sus propias investigaciones y se presente. Ese tipo de pruebas son nulas de base. Por definir lo que es prueba ilícita vamos a traer una sentencia bastante interesante, también reciente, que es la del caso Falcani. Lo recordaréis todos, este informático que trabajaba en Suiza y cogió una lista de posibles defraudadores y lo que hizo con esa lista es intentar venderla en el mercado negro para poder conseguir un ánimo de lucro. Aquí la sentencia es bastante interesante, es un poquito densa de leer, pero vemos como primero el Tribunal Supremo y luego el Tribunal Constitucional hizo un tema bastante interesante en el cual dijo que aun siendo prueba ilícita, vulneradora de derechos fundamentales, ha logrado culpabilizar a las personas con la información que había en esa prueba. Es de las primeras resoluciones que valora un tribunal esa prueba ilícita, porque en este caso, primero, no son las fuerzas y cuerpos de seguridad ni los organismos estatales, sino que son el particular el que obtiene esa prueba y la aporta. Entonces, son bastante interesante de analizar. Y el tribunal, tanto el constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está diciendo que al final, cuando alguien presenta una prueba, sobre todo un particular, ilícita a un proceso, lo que va a hacer es ponderar, primero, la transgresión que ha habido de ese derecho fundamental y ponderar sobre todo hacia un proceso justo.
Hasta esta última sentencia y poquitas más veces se han visto, normalmente es si tú tienes una prueba vulnerando derechos fundamentales, infringes el artículo, el 11.1 creo que es de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y dice que cualquier transgresión de un derecho fundamental para obtener pruebas se considera nulo de pleno derecho, y a partir de ahí cualquier prueba que dimane de esa prueba por la teoría del árbol de la fruta envenenada no tiene que considerarse. Pero efectivamente, de aquí vemos que al final el tribunal está diciendo que hay que ponderar. O sea, no toda prueba ilícita va a estar fuera del proceso, sino que se va a ponderar y se va a intentar ir hacia un proceso justo. Así que esta palabra es bastante interesante. ¿Tema que se os suele dar a vosotros? Pues bueno, como veis en pantalla, al final en el entorno empresarial prácticamente nadie tiene papeles y sí tienen servidores. ¿Qué pasa? Que casi cualquier tipo de prueba, irregularidad del trabajador o cualquier investigación pericial que esos hagan o cualquier ataque de fuera, al final lo que quedan son evidencias digitales y efectivamente hay que hacer ese informe y esa investigación. Voy a hablar de algo que se os está dando mucho porque lo estoy viendo al final en el entorno empresarial. Cada vez es bastante más típico el uso de dispositivos de empresa por trabajadores. Entonces empieza a darse mucho conflicto entre el uso de los dispositivos de empresa y el cumplimiento de obligaciones. Entonces, efectivamente, al final, ese trabajador que puede estar haciendo una irregularidad o un exceso de uso de redes sociales en dispositivo de empresa, robo de información, acceso a información confidencial, acceso a cuentas de correo que no tiene autorización, cualquier tipo de ese proceso al final se da en el entorno empresarial, y es ahí donde ese empresario busca a ese perito que haga esa pericial para que se pueda acreditar esos hechos. Aquí hay un tema bastante interesante que me habéis preguntado mucha gente, dice, ¿qué pasa cuando es el empresario el que nos contrata y resulta que lo que hay que peritar o lo que hay que auditar es el dispositivo particular del usuario? ¿Por qué? Porque efectivamente la normativa lo reconoce y es posible. O sea, ahora el artículo 87 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la actual, la de Derecho de Garantías Digitales, nos dice en el artículo 87 que el empresario debe, y entendemos por debe es que tiene que hacerlo, la regulación de uso de dispositivos de empresa. ¿Y por qué digo que debe? Porque eso pone al empresario en una postura de poder entre comillas, y es, si yo tengo regulado el uso de dispositivos de empresa, puedo quitar, puedo prohibir el uso particular y quitar lo que se conoce como expectativa de privacidad. ¿Qué es expectativa de privacidad? Es lo que han estado utilizando los trabajadores hasta ahora para cuando el empresario accedía a información de ese dispositivo de empresa, alegaban y decían, es que ha vulnerado empresario el derecho a la intimidad del dispositivo porque lo uso y lo uso a nivel particular, porque como no hay una prohibición expresa, y es muy usual que efectivamente al final se haga un uso particular, y en muchas resoluciones efectivamente el tribunal ha dado la razón. Voy a traeros dos aquí para que lo veáis. Una es una sentencia del Supremo muy interesante, en la cual un alto ejecutivo pues está haciendo una actividad paralela que crea un conflicto profesional con su trabajo. Empresa sospecha y entonces ¿qué hace? Pues manda a este empresario a un viaje a Estados Unidos de trabajo, y mientras tanto llama a un notario y llama a un perito y efectivamente solicita la extracción de correos electrónicos de ese trabajador. Hasta aquí, ¿vale? Todo correcto. Bueno, va a una empresa potente y hace una intrusión al correo corporativo, y lo que hace, bien hecho, es no abro ningún correo, sino que por herramientas informáticas que vosotros conocéis, hace una búsqueda por palabras clave, una búsqueda que se denomina heurística, una búsqueda ciega, determina rangos de fechas, palabras claves, y obtiene 2.000 correos. Y de esos 2.000 correos los aportará al proceso tras el estudio pericial. El estudio pericial determina que solo tienen interés para el proceso 15 correos. Cuando llegan este medio de pruebas al tribunal, el tribunal entiende no hay una regulación de uso de dispositivos de empresa previo. Habéis obtenido 2.000 correos, de los cuales solo 15 son pertinentes.
entiende que la regla de la proporcionalidad no se ha obtenido y considera que se ha vulnerado el derecho a la intimidad del trabajador y echa esta prueba fuera del proceso, retrotrae las actuaciones para que se juzgue en primera instancia. ¿Y qué pasa aquí? Que si no tienes otro medio de prueba que acrediten los hechos ante falta de prueba, pues veríamos si ese desplazamiento, que en un principio podría ser lícito, si no hay otra actuación penal, se ve que no se va a poder acreditar. Y esto mismo ha pasado pues, en otra sentencia que vi también del año pasado, del TSJ de Sevilla, pues igual trabajador, baja rendimiento, pues empresario lo sospecha, se audita el dispositivo de empresa y se ve, pues eso, acceso a páginas de juego online, acceso a redes sociales, presentan pruebas, no se respetan los derechos y efectivamente al final esa prueba se decreta nula. Aquí es muy interesante esos tres conceptos que pongo abajo. Primero, hay que acreditar la necesidad, o sea, tú empresario necesitas para acreditar los hechos de los cuales tienes una sospecha previa invadir esa privacidad o esa expectativa de privacidad al trabajador, porque si no, no puedes acreditarlo. Tienes que justificar que la medida sea idónea, o sea, que sea la que menos vulnera la privacidad del trabajador y medios proporcionales. Y si cumples estos requisitos, bueno, pues probablemente esa prueba, esa fuente de prueba que hayas obtenido y pericialmente se haya hecho ese informe que acreditan esa irregularidad, pues te permita poder hacer un despido en el caso que queden acreditados, un despido pertinente y nulo, un despido pertinente y efectivamente que no tengas pues ningún tipo de indemnización por haber violentado la buena fe contractual. Otro tema muy interesante en el cual empieza a haber muchas dudas es en el tema de OSINT. ¿Y qué es? Vosotros hacéis muchas investigaciones de fuentes abiertas y me explico. Una empresa de recursos humanos, por ejemplo, os puede decir, pues quiero estudiar a un candidato que va a entrar en la empresa, quiero estudiar a un trabajador que estoy sospechando de él que está haciendo algo, a ver qué está haciendo por la red. En temas de divorcios, en temas de detectives para acreditar hechos. Cada vez es más usual que se os encarguen a nivel técnico ese estudio de fuentes abiertas y en los cuales efectivamente la línea que separa intimidad, secreto, comunicaciones, protección de datos, efectivamente es una línea que hay que respetar en todo momento, puesto que cualquier investigación en la cual no seáis capaz de acreditar que se ha respetado este tipo de derechos o cualquiera de vuestro trabajo que acredite que se ha quebrado cualquier de estos derechos va a llevar a lo que hemos dicho antes, a declarar esa prueba nula por vulneradora de derechos y lo que haga es que ese trabajo de investigación potente quede fuera. Creo que aquí hay una labor muy importante para ir de la mano antes de presentar ese informe final a esa empresa que puede acabar en cualquier sitio. Tener ese asesoramiento legal para acreditar. Primero vamos a ver qué es lo que la empresa quiere acreditar y luego vamos a ver, conforme a todas las fuentes de prueba que ha obtenido el técnico, vamos a construir esa prueba indiciaria basada en la jurisprudencia que hemos dicho y vamos a intentar acreditar esos hechos y vamos a ver que no haya ningún tipo de vulneración de ese tipo de derechos. Y aquí imagino que sí lo hacéis y si no lo hacéis os invito a que se hagan. Hay veces que hay que utilizar esos tipos de terceros de confianza para dar un plus de calidad a ese trabajo en el cual se es capaz de acreditar ese hecho digital de una manera bastante interesante, que no seáis vosotros lo que digáis esa información con esa captura de pantalla, sino que sea un tercero de confianza el que obtenga esa fuente de prueba, ese vídeo que está en una red social y que puede estar hoy y mañana no está. El problema ya lo sabéis vosotros, el tema de Internet es que la volatilidad de las pruebas es muy fácil y la manipulación también. Es fácil manipular código en web cuando se trabaja en local y entonces al final hay un tema bastante interesante. Pero vamos a ver más adelante que las pruebas, las investigaciones que hacen a nivel pericial gozan de presunción y ahora explicaremos qué es esa palabra de presunción.
Bueno, y para concluir con vuestros informes técnicos o periciales, creo que es bastante interesante el tema de las conclusiones, porque al final el trabajo técnico que vais a hacer lo tenéis ahí, muy interesante, pero sobre todo es interesante esas conclusiones que tienen que ser menos técnicas y más entendibles, en las cuales se apoyan y basadas sobre todo, yo digo, en 3 pilares. Conclusiones absolutas, que en informática hay pocas, pero hay, que puede ser, por ejemplo, la firma hash de un fichero, esa conclusión es absoluta, y si efectivamente el hash coincide, el hecho queda acreditado, y si no coincide y se puede acreditar porque no coincide, hay cierto tipo de discos o cierto tipo de dispositivos que en cada inicio efectivamente se cambia la información y efectivamente el hash deja de coincidir. Luego otra conclusión son probabilísticas. Efectivamente hay temas que no podemos basar en una certeza, pero sí un rango de probabilidades. Bueno, pues habrá que acreditar qué probabilidad de certeza creéis que se tiene. Y otro son temas estadísticos. Bueno, pues efectivamente ante cierto resultado del informe, pues se podrá valorar qué resultado se obtiene y cuál es la media normal para ponderar a partir de ahí que el juez o el tercero imparcial no técnico pueda valorar ese resultado. Otro tema, como decíamos, es muy interesante que las conclusiones sean cerradas, y cerradas es que seamos capaces de acreditar la identificación de ese usuario o de esa persona sobre la que se está haciendo esa investigación. Ante una conclusión abierta, y si no podemos identificar de forma fehaciente o con no muy alta probabilidad, es probable que al final esa investigación no vaya a determinar, identificar una autoría. Hay que construir una cadena de indicios, no vale un indicio, sino tiene que ser una cadena y acreditar, como hemos dicho, una a una, que la primera de un hecho inmediato vaya a un hecho inmediato y que esos eslabones no se rompan en ningún momento. Y tema interesante es acreditar, como hemos dicho, los elementos del tipo. Vamos a saber qué estamos investigando y a partir de saber qué estamos investigando, vamos a ver qué tenemos que probar. Y aquí es la frase que os decía, está apoyada en una resolución en la cual dice que si la información presentada por peritos goza de presunción en sus informes, salvo sospecha razonable. Y está claro que cuando un perito acude a un juzgado, acude en calidad de decir verdad. Y efectivamente la normativa entiende que lo que él dice o las investigaciones que él apoya, si no existe una prueba en contrario, efectivamente goza de presunción. Y el juez puede entender que lo que el perito dice es efectivamente lo que ha pasado si no tiene otra sospecha para acreditarlo. Y luego, al final, las resoluciones, los informes periciales y técnicos que se presentan en procesos laborales, civiles, en cualquiera, no generan prueba plena, sino que efectivamente es el juez el que tiene que valorar en criterios de la lógica y de la sana crítica, así como en la experiencia científica que aportéis vosotros, para poder valorar el grado de resolución o la culpabilidad. Y hay alguna resolución bastante interesante en la que nos dice que ahí podemos valernos, es que si son ciertos los indicios, se entiende que ha de serlo el hecho de culpabilidad. Y también es bastante interesante decir que si hay un razonamiento partiendo de indicios y se ha llegado a una conclusión, pues efectivamente, y la podemos razonar, pues esa conclusión habría que tenerla en cuenta. Uno de los últimos temas y muy interesante es el tema de cadena de custodia. Imagino que todos sabéis de qué tratamos, si no lo vamos a hacer. Cadena de custodia es un proceso en el cual se debe demostrar la integridad, que la prueba, el indicio que se recoge en una primera instancia, ¿vale? Y se va a mandar a analizar, es el mismo que llega a un laboratorio, se analiza, se emite un informe y es el mismo que se envía posteriormente al juzgado con ese informe. Ese es el proceso de cadena de custodia y en todo ese proceso tiene que quedar acreditado, primero, descripción del indicio que se ha recogido, que en el mundo digital podemos irnos, si es un disco, podemos irnos a describir el disco, marca, modelo, número de serie, capacidad, y si al final se ha de enviar a otro laboratorio para que se haga ese análisis, pues lo que se hace normalmente es que se sella en una bolsa de precinto con un número o con unas firmas de las autoridades, de ese notario, por ejemplo, que decimos que os apoya,
pues efectivamente se habrá de hacer ese inicio. En el caso de que haya un apoyo de ese notario que está justificando vuestros hechos, es bastante interesante que el notario se le incentive a escribir para que describa qué procesos hacéis. Entonces, este proceso creo que es muy interesante y me habéis hecho varias preguntas. Es si yo, técnico, soy responsable de la legalidad de esa prueba. Yo lo tengo muy claro. O sea, vosotros sois técnicos en muchas veces sometidos a la instrucción de esa persona que os contrata. Aún así, efectivamente, hay que conocer la norma, pero efectivamente ahí hay que poner una figura intermedia que es ese abogado especialista, ¿vale? Para que coja la responsabilidad legal y la dirección técnica del proceso, fije una estrategia procesal y a partir de ahí se vaya de la mano junto con el perito, ¿vale? Para dotar de seguridad jurídica esa prueba. Entonces, eso es un tema muy, muy interesante que me llegan muchas preguntas y creo que a partir de ahí esa es la manera. Somos un binomio, pero somos un binomio cada uno en su sentido y trabajando juntos claramente somos mejores. Siguiendo con el tema de cadena de custodia, el principio de mismicidad es lo que os he explicado, es en un dispositivo tiene que quedar acreditado que el informe que se hace es sobre ese dispositivo, pero el digital tiene una especialidad y la especialidad es que puede ser el mismo dispositivo, pero tendremos que acreditar que no se ha vulnerado la información que había dentro. O sea, efectivamente, de ese disco descrito anteriormente, no solo tenemos que hacer el informe descrito, sino que tenemos que acreditar que la información desde que se obtuvo hasta que se hizo el informe es la misma. Si hacemos esa copia en caliente de ese primer disco duro, un consejo que yo doy y es bastante interesante es, bueno, hacemos 2 o 3 copias de ese primer disco. Esa primera copia se mete en una bolsa, se queda precintada, se pone a disposición del notario y se almacena. Esa segunda copia eh, pericial es la que se le entrega al perito para poder trabajar, en el cual coinciden ambos hashes porque se ha trabajado y a partir de ahí se inicia ese informe pericial. En cualquier momento, si se determina que cualquier información puede querer acreditar si está o no está en el disco, efectivamente tenemos esa copia que no se ha manipulado ni se ha tocado y podremos llegar a replicar ese proceso pericial en esa copia. Un tema bastante interesante es ese que decíamos, autenticidad es, vamos a ver la autenticidad de la evidencia y efectivamente en temas de Internet una manera de acreditar la autenticidad de los indicios es efectivamente utilizar ese tercero de confianza que es esa empresa LegalTech, que es un tercero ajeno que obtiene la evidencia digital pues de la grabación de una red social, la grabación de cualquier contenido de Internet o alguna certificación de correos electrónicos si se utiliza. Y el tema de integridad es un tema que decía, y repito, es el tema de si yo firmo con un número hash y repito el proceso y la copia hash no se ha modificado, efectivamente la integridad está acreditada y si se ha modificado habrá que ver si tiene una explicación lógica o no. Tema muy, muy interesante es el tema de la quiebra de la cadena de custodia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es si en cualquier proceso se rompe la cadena de custodia y es en el proceso desde que se recoge la prueba hasta que se lleva en cualquier de ese tipo, en cualquier de ese proceso intermedio, no queda acreditado que se ha respetado la integridad del dispositivo, no queda acreditado quién ha hecho los informes, quién ha manipulado las pruebas, qué profesionales han actuado, efectivamente crearíamos una irregularidad y el tribunal y la jurisprudencia nos dice que ante este tipo de irregularidades el juez o el tribunal no tiene por qué no tener en cuenta el resultado del informe, sino que efectivamente lo valorará. Claramente tiene que probar el que alega el proceso que se ha roto esa cadena de custodia, la normativa le exige aprobar, pero no aprobar con un hecho vano y que no sea concreto. Dice, se ha podido romper el proceso de cadena de custodia, no, hay que acreditarlo y ver efectivamente en qué parte del proceso ha quedado acreditado. Y si es capaz de acreditar de forma plena esa rotura de cadena de custodia, lo más usual es que el juez, esa fuente de prueba que ha quedado rota desde el que se recogió hasta que se emitió el informe, no se tenga en consideración. Y bueno, terminando ya con esta diapositiva, un tema interesante en el cual, bueno, pues ha surgido hablando con técnicos y es, bueno, ¿qué documentación profesionalmente trabajamos a nivel técnico
para que yo me pueda sentir seguro del tema que estoy haciendo? Bueno, pues una primera parte es un informe técnico, que como decimos, ahí sois vosotros lo que efectivamente al final tenéis que justificarlo, y es, bueno, pues en un informe técnico en el cual efectivamente de fuentes abiertas, de intrusión en dispositivos de empresa, bueno, pues vamos a ver o vamos a valorar darle un soporte legal a ese informe de cumplimiento normativo para que efectivamente tenga más certeza y más seguridad de que el informe y las pruebas que yo acabo de presentar o voy a presentar a un proceso, por lo menos gocen de presunción de legalidad, y es con el informe o con el asesoramiento de un perfil legal de un abogado, puedo hacer que mi informe técnico goce de más calidad, apoyándolo en temas y resoluciones legales. Y otro tema documental bastante interesante es qué documentación tengo que hacer como freelance, que seréis bastante los que estáis aquí, o como gente que tenéis una pequeña empresa y al final os contratan para esa pericial o para esa auditoría. Bueno, pues aquí el tema es bastante interesante. Es, bueno, primero a lo mejor voy a firmar un contrato de confidencialidad. eh, eh, yo freelance con cliente. ¿Para qué? Pues para que efectivamente no se pueda transgredir ningún tipo de información, dato personal o información confidencial que se haya partido de esa reunión. Entonces, os invito a tener un primer modelo contractual, un contrato que se denomina NDA de confidencialidad. Otro tema interesante es, efectivamente, vosotros tenéis dos opciones: que sea una empresa la que os contrata y hacéis el servicio, o vosotros freelance que necesitáis una colaboración y tenéis que contratar a otro profesional para realizar un servicio, lo que se denomina una subcontratación. Bueno, pues efectivamente todo eso tiene que quedar reflejado en una relación contractual. Primero, ¿qué hay que acreditar? Hay que acreditar sobre todo definir el objeto, y es muy interesante saber en qué entorno o en qué contexto estáis trabajando. Si al final estáis haciendo cualquier tipo de auditoría de seguridad, es muy interesante saber si efectivamente el entorno en el que trabajáis es un entorno de producción, no es un entorno de producción, es de pruebas. Si os dan contraseña y password, entráis, ver qué podéis tocar. Todo ese tipo tiene que quedar reflejado en el objeto del contrato. Primero, muy interesante, pues para limitar primero responsabilidades, y es sabiendo en qué entorno te mueves, puedes ver hasta dónde puedes llegar. También es muy interesante, en caso vuestro, es, bueno, voy a poner en el objeto del contrato la dirección IP, voy a conseguir una IP estática para que la empresa se sepa en todo momento que el que está haciéndole esa auditoría, o si encuentra algo raro, determine efectivamente que soy yo el que está entrando, porque esa es la dirección IP con la que estoy haciendo esa investigación. Eso obligatorio reflejarlo en ese tipo de contrato. Luego, algo muy común, pues bueno, duración, establecer unos plazos, establecer un precio, una forma de pago, algo típico, no voy a entrar en más. Fijaros ese medio de prueba, es si la relación contractual es a través de correo electrónico o a través de cualquier otro canal informático, algo muy típico. Bueno, pues vamos a guardar esos correos electrónicos o vamos a darles un plus de calidad y vamos a firmarlos digitalmente, porque esa firma digital del correo lo que te hace es que si tuvieses que aportar ese correo, pues goza de presunción de validez. La firma digital lo acredita, una firma reconocida como la que puede dar la Hacienda o la que nos consta en el DNI a todos, únicamente incorporándola en el sistema, no ni fácil ni difícil, vosotros técnico muy fácil, pues te da ese plus de calidad. También en esa relación contractual es muy interesante definir qué relación mercantil hay, es decir, yo únicamente la relación mercantil es que te contrato para esa prestación de servicio y no tenemos ningún tipo de dependencia laboral. Interesante el tema de subcontratación. Y, por ejemplo, en temas de privacidad, si tú vas a subcontratar a alguien, el reglamento de protección de datos te obliga y te exige a que la persona que subcontrates cumpla la misma medida de garantía que tienes tú como profesional. Entonces, esto tiene que quedar reflejado en ese contrato y someter a la persona, ese tercero que contratas, someterlo obligatoriamente al tema de privacidad y confidencialidad de los datos a los que pueda acceder. Interesante saber y contar con si tenéis seguros o garantías que pudieran cubrir esa responsabilidad civil en caso de que algún tipo de investigación haya algún tipo de daño. Interesante es saber de quién es el dominio de propiedad intelectual.
imaginaros que de una investigación efectivamente al final sale un tema interesante y un tema, ¿quién es el titular de esa investigación? ¿Yo que lo he contratado o el freelance que lo ha conseguido? Pues bueno, para no llegar a un conflicto, efectivamente, si se pone en una cláusula y se hace cumpliendo normas, pues efectivamente queda muy claro. Y luego otra cosa es, pues bueno, ver a qué jurisdicción te somete. Bueno, sometámonos primero a mediación, arbitraje, y si no, iremos a un tribunal, pero creo que es bastante más interesante evitar cualquier tipo de pleito. Y bueno, para terminar, me gustaría terminar con una frase de fiscal de seguridad informática, Jorge Bermúdez. Es alguien que lo sigo en charlas, es alguien bastante interesante, y ahí dijo una frase muy potente en Reuters que me marcó, que dijo: los hackers están en Venus, los jueces en Martes y la pobre justicia siempre en medio. Y efectivamente esa frase potente lo que hace evidenciar es que hay dos mundos, pero al final hay que aproximarlos porque la realidad nos está diciendo que el mundo cada día es más digital, y lo que hay que hacer efectivamente es adaptar la normativa y la regulación a la sociedad, y a fecha de hoy es claramente digital. Problema que esto es muy rápido, este mundo va muy veloz, el mundo digital, y la regulación normalmente siempre va por detrás, pero bueno, no todo hay que regularlo. Yo creo que efectivamente hay que regular los principios, no la casuística, y a partir de ahí efectivamente adaptarnos. Y por mi parte, nada, os paso la página si queréis visitarme o conocerme. Estoy abierto ahora a cualquier tipo de preguntas y ha sido un placer. Gracias a Hub Madrid, Hub Barcelona y Óscar por invitarme. Y nada, ahí tenéis mi Twitter, y en este tema publico cositas relacionadas con este asunto. Muchas gracias. Pues bueno, Juan Carlos, muchas gracias a ti por este rato que nos has abierto un poco más a las leyes y nuestro trabajo diario. Hay unas cuantas preguntas, lo digo por si podemos intentar contestar alguna, que van relacionadas con la charla. Las que no, las he quitado ya, pero hay alguna que sí que es relacionada con la charla. Y bueno, alguna puede sonar interesante, ¿no? Vale. A ver, hay una que, bueno, no voy a decir nombre porque me ha pedido que no lo haga ya. Antecedentes y credibilidad. Por lo que me han explicado, bueno, hay alguno que hemos jugado en nuestra juventud así más de lo debido, y alguno podemos tener o haber tenido problemas con la justicia. Si después trabajamos de esto, somos menos creíbles. Ya que has hablado de la sospecha, del perito, de la presunción, ¿no?, del juez, pues eso, Bueno, una persona con antecedentes tal tiene menos credibilidad si lo llegan a sacar el tema. Bueno, yo realmente cuando alguien trabaja a un nivel técnico, al final la calidad se demuestra en el informe. En este mundo yo conozco muy buenos profesionales que no les gusta pues el sistema educativo que tenemos, y su profesionalidad está más que acreditada, y sus informes se basan en conseguir acreditaciones que son bastante, a lo mejor, más difíciles de conseguir que superar unas pruebas en la universidad. Y realmente creo que al final el técnico se hace, y únicamente la credibilidad está en su informe, y sobre todo cuando hablamos en informes periciales, la credibilidad queda acreditada en cuando tu informe lo puede replicar un tercero y llegar a tus mismas conclusiones. Entonces, no creo que en ningún momento se pueda valorar tu informe por un antecedente tuyo que hayas tenido en una juventud o ya está. Entonces, al final, bueno, creo que efectivamente en la vida todo pasa, y bueno, creo que hay que diferenciar mucho el tema técnico del tema personal. Vale, pues genial, creo que queda contestada la pregunta y para más tranquilidad del preguntante. Venga, alguna más. La presentación de pruebas, ¿se puede hacer cualquiera si estas están haseadas, o solo las puede presentar un perito para que sean, o bueno, como has hablado también de los terceros, que lo mejor es que siempre sea un tercero, pero aparte del tercero podemos nosotros presentarlas con estos hashes que acrediten su veracidad o su origen? Vale, aquí, bueno, voy a partir de dos partes. Una parte es, imaginaros que sois vosotros el particular, sentiros ahí, por ejemplo, yo, padre de mi hija, que le quitan la cuenta de
de Instagram y voy a intentar recuperarla y efectivamente soy yo el que inicia esa investigación y partiendo de esas pruebas, imaginaros que determino que efectivamente hay alguien detrás cometiendo un ilícito, una irregularidad bastante potente. Bueno, pues yo ese tipo de pruebas las puedo presentar al proceso como particular y particular es, hemos dicho, es primero es el arranque de esa prueba no tiene que ser desde el inicio pensando en que se va a presentar como prueba, porque si fuera así es directamente vas a los organismos públicos y denuncias el hecho, pero si tú de esa parte particular justificado en este asunto al final derivas que has obtenido unas pruebas, lo suyo es que las presentes. Y otro tema, el tema, el tercero de confianza lo que te da es un plus y te da un plus de calidad sobre todo en hechos volátiles que se producen en Internet. O sea, si tú vas a hacer el análisis de un disco duro, no es interesante que utilices un tercero de confianza que te ha cobrado un dinero para obtenerlo. Pues no coges la herramienta FTK y Mayer, haces esa extracción de la parte lógica física del dispositivo, te da ese hash y precintas el disco y a partir de ahí determinas. Bueno, ¿cómo puedes acreditar más esas cosas? Bueno, pues utiliza, por ejemplo, fotografías del disco, puedes utilizar herramientas, por ejemplo, hay una herramienta que se denomina Visualeo, que es una herramienta que te permite obtener fotografías de forma gratuita y te geolocaliza y te pone un sello de tiempo. Bueno, pues ya tienes ahí un plus en el cual esa fotografía que has tenido la has obtenido en este sitio y con esta información ya es un tercero el que lo dice. Y otro tema es cuando vosotros técnicos os han contratado como peritos. Bueno, pues ahí se abre un tema muy sensible porque efectivamente el ámbito pericial no está excesivamente regulado y la normativa no exige que sea un ingeniero el que presente un informe pericial. Al final lo que exige es que sea un especialista y un experto de la materia. Entonces, conozco profesionales en ambos sentidos que son muy buenos. Yo no me decanto por ninguno, sino únicamente es por la calidad de ese informe. Entonces, en ese momento es acreditar esa calidad, bien es con una formación otra manera de acreditarlo es efectivamente pues con unos estudios y con unas acreditaciones. Pero efectivamente depende en la circunstancia en que nos encontremos. Vale, genial. Creo que has aclarado bastante también a los que hacemos así un poco de análisis forense por aquí. Y ya para terminar, una que tiene que ver con la privacidad o no, eso nos lo contarás tú. Va sobre qué pasa si me niego a entregar mis credenciales en un proceso. ¿En qué consecuencias puede llegar a tener? Bueno, pues sinceramente en este tema es un tema sensible y creo que las líneas van hacia donde yo digo y es existe existe el asunto del derecho a no declarar, que es un derecho en el que el orden penal goza cualquier persona. Entonces, el derecho a no declarar, pues es el derecho que te da la normativa para efectivamente no presentar ningún tipo de pruebas que pueda ser usada en tu contra. Entonces, en ese tipo de silencio queda acreditado posiblemente esta protección. Es un tema sensible en ese asunto, pero efectivamente depende también del orden, porque si nos vamos, por ejemplo, al orden laboral, normalmente esa contraseña que te van a dar, si no la das tú, al final el dispositivo se lo va a saltar el informático de la empresa porque efectivamente tendrá esa configuración. ¿Vale? Pero efectivamente en el orden penal tienes esa opción del silencio a no declarar de la que goza toda persona para protegerse de cualquier proceso penal. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Era la última pregunta, nada más se ha animado. Bueno, lo dicho, espero que os hayan aclarado mucho las ideas sobre el tema legal y nada, a seguir pasando buen confinamiento y esperemos que de salud sigáis todos bien vosotros y amigos. Y nos vemos en la próxima charla. Venga, un saludo. Venga, gracias.